¿Qué tal amigos de Senos Shikara? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a estar mostrando este libro de nuestro gran amigo Fernando Silva Salas, el Die No Hat Ende, los Beatles, Hamburgo y el Star Club, que ya lo tuvimos por acá al buen Fernando. Tuvimos una charla muy valiosa y muy rica en información que usted puede visitar, pero por lo menos a mí no me había llegado el libro y quiero agradecer al buen amigo Edgar Ayala, colaborador de aquí de este canal, que me hizo favor de podérmelo conseguir. Pero al momento de hacer la entrevista con Fernando surgieron muchas dudas. ¿De qué habla? ¿Cuál es el temario? ¿Qué es esto? ¿Qué trae? ¿Cuántas hojas son? ¿Qué tipo de información trae? Vamos a hacer vaya así como un tipo unboxing. Voy a revisar algunas hojas, el temario, el índice y todo eso con ustedes, y algunas partes que me parecen interesantes para que usted pueda darse una idea de qué es lo que incluye este libro. Este ejercicio que estoy realizando es para que usted lo vea un poco más a fondo, no necesariamente para que no lo compre. Sería ridículo empezar a ver una por una de las hojas, pero sí para que usted se dé una idea de qué es lo que contiene este libro Die No Hat Ende, de los Beatles en Hamburgo y el Star Club de nuestro amigo Fernando Silva Salas. Así es que sean bienvenidos a este episodio. Vamos a darle poquito más de cerca este libro y que usted se anime, porque es un gran libro, se anime a comprarlo y apoyemos todos a Fernando y su gran trabajo de investigación en este libro de los Beatles, aquí en Whippets, Senos Shikara. A darle. Is Will the real Paul McCartney? There he is. In Hamburg, because we had to work 6 or 7 hours a night on stage with no rest, the waiters always had these pills called Preludin. And so the waiters, when they'd see the musicians falling over with tiredness or with drink, they'd give you the pill. You'd take the pill, you'd be talking, you'd sober up. You know, you could work almost endlessly until the pill wore off, then you'd have to have another. Pues listo, este es el libro que les digo, Die No Hat Ende. Perdonen ustedes mi excelente alemán, los Beatles, Hamburgo y el Star Club, por Fernando Silva Salas. Es una portada en un terminado mate, si no mal recuerdo. Lo único que es que cuando uno tantito con la uña o algo así, se empieza a hacer un poquito de rayas el lomo. Y detrás viene de qué. Dice, aunque conocía por el gran público de manera superficial y fraccionada la relación de los Beatles con Hamburgo, nunca ha sido tratada desde el punto de vista desde el que se aborda en esta obra. Respaldada por una meticulosa y exhaustiva investigación, el autor nos muestra los lugares legendarios del universo Beatle en Hamburgo, desde una perspectiva amplia y globalizada, dotando a los mismos del derecho a que se conozca su historia y su naturaleza, y a la vez, y gracias a ello, comprender mejor la historia que ahí sucedieron, las historias que ahí sucedieron. La intención última de Die No Hat Ende de los Beatles, Hamburgo y el Star Club no es otra que la de poner en valor y dar a conocer los lugares principales que la historiografía Beatle tradicional nunca había estudiado, con el doble propósito de reconocer, de una parte, los méritos intrínsecos de cada uno de los lugares tratados y de otra, las múltiples interacciones físicas y espirituales que los Beatles compartieron con ellos, de tal forma que se pueda codificar y narrar toda la fascinación oculta y dispersa por la historia hacia los lugares que atestiguan esa explosión estelar que los Beatles provocaron en el mundo y cuyas radiaciones en el tiempo y en el espacio seguimos percibiendo hoy, con más de 400 ilustraciones, fotografías, planos, esquemas y tablas. Eso es lo que dice este libro, de qué va. Entonces aquí viene una pequeña biografía de nuestro amigo Fernando Silva Salas. Y acá es lo que a mucha gente le interesa, de qué va. Esto es la introducción que viene por acá. Hamburgo en la memoria. Hamburg, la creación del lugar, historia de Hamburgo. Harmonia, la música en Hamburgo. Los Beatles en Hamburgo. El Rippenbach, la historia del Rippenbach. La milla del pecado. David Watch. Otros lugares del Rippenbach. El Ghost Freiheit, disculpen ustedes mi pronunciación. Historia de los Ghost Freiden. Los Beatles en el Ghost Freiden. El Bambi Kino, la historia del edificio. Bruno Koschmeider y el Bambi
Lightspiel, Otras Encarnaciones, el Club Oak, Bambi, Tanzpalast, Cotton Club, Blue Note, los Beatles en el Bambi Kino, el Indra, la historia del edificio, el Indra Transpalast, los Beatles en Indra, el Casey Keller, la historia del edificio, el Rockenkeller, los Beatles en el Casey Keller, Acoustic Studio, los Existencialistas, la caída del emperador, el Top Ten Club, la historia del edificio, los Beatles en el Top Ten Club, el Preluding, que eran las pastillas que ellos se tomaban, ¿recuerdan? El Hofner 5001, 1961, aquí viene la parte de la historia, las grabaciones con Tony Sheridan, Rock and Roll, el Top Ten Twist, la historia del edificio del Star Club, el Manfred Wasteland, el escenario y el equipo, los Beatles en el Star Club, historia del Star Club, Salambo, Bye Bye Star Club, las conclusiones, canciones para un lugar, y bueno, ya después las fuentes, ¿no? Archivos, bibliografía, otras fuentes, planos y guías, mapas, publicaciones periódicas, discografía, libros de discos y filmografía. Eso es lo que viene en esta parte. Vienen muchísimas fotografías, como dice aquí, más de 400 ilustraciones. Vean ustedes los planos del Repenbab. Acá viene otro plano. Más fotografías para que nos situemos en el lugar y en el espacio de cómo fue creciendo, cómo se desarrolló el lugar, entenderlo por completo. Eso es lo que creo que tiene de fascinante, que el mismo Fernando en aquella charla nos dio a entender, nos quiso mostrar fotografías a color. No es un libro en blanco y negro, eso también se agradece. Vean ustedes la parte de los planos, algunos afiches que se incluían en la época. Vean ustedes todo esto, cómo se encuentra tal vez actualmente. No lo he leído, voy a empezar a leerlo. Tendrá no menos de una semana que me hizo favor el buen Edgar Ayala de conseguírmelo, de pedirlo a España, porque usted lo puede conseguir donde nosotros estamos recomendando que lo compren, es directamente en Amazon España. Por supuesto que va a tener, dependiendo del lugar, por lo menos en México tiene un costo de importación más el envío, pero si usted está viendo estas fotografías y todo este detalle que le estoy mostrando de este libro, entenderá del por qué es importante tenerlo, y sobre todo para la gente de habla hispana. Vean, acá ya vienen los Beatles, ahora sí, las guitarras. Usted entenderá por qué es que tiene un alto costo. Vean, es hermosa la edición, o sea, todo en color. Vean ustedes, Stuart Sutcliffe. Esta fotografía yo no la había visto. Bueno, por acá vienen más fotografías. Me imagino que es un micrófono Ronet, así es, micrófono Ronet. Vienen más detalles de los planos. Algunos de los discos. El Casey Keller, vean esta caja de cerillos. Por lo regular, me imagino que en muchos lugares, para ese tipo de souvenirs de los lugares que vas a visitar, pues te dan una cajita de cerillos, ¿no? Con el nombre del lugar. Entonces aquí viene toda esa parte. Déjenme mostrar más planos. Inclusive él nos comentaba toda esta parte donde él acudió y vio la diferencia que ya se tiene entre los lugares, ¿no? Cómo son ahora los cambios que sufrieron estos lugares. Vean ustedes acá en la parte de la discografía. Afiches. El anuncio luminoso por fuera. Lo del Star Club, vean. Los amplificadores que utilizaban, que recordemos que no era tan común que los artistas tuvieran todo ese equipo que hoy tenemos, ¿no? Conforme fue creciendo la industria, fue creciendo la tecnología sobre los mismos, para poder tener acá con Jim Vincent, ¿recuerdan? Cuando lo conocieron y tocaron con él. Estos deben ser Jerry and the Pacemakers, y ahí está. Más y más fotografías. Entonces, toda esta información que espero les sea a usted valiosa para decidirse a adquirir este libro, pues es que, siempre lo he dicho, alguien que se tomó el tiempo y los años, porque son muchos años de investigación
de parte de Fernando Silva, pues valgan la pena para que usted tenga toda esa información, la lea, la deguste y apoyemos precisamente a Fernando a que pueda generar más cosas grandiosas como este libro. Podamos tenerlo tal vez en nuestras ciudades, haciendo la presentación del mismo, que lo conozcan. ¿Por qué? Porque lo vale. Vale demasiado la pena este libro. Entonces, aquí está, un poco más a detalle, vean ustedes los boletos, un poco más a detalle todo lo que incluye y de qué va este libro de Fernando Silva Salas, Die Not Hide End, los Beatles, Hamburgo y el Star Club. Entonces, esta es la información sobre este hermoso libro. Esperen más contenido porque vamos a tenerlo, vamos a hacer algunos otros unboxing de libros, vamos a tener algunas otras entrevistas, pero por lo menos esto se lo quería yo mostrar a ustedes para que corran en este preciso momento a comprar este libro en Amazon España, o si usted no está en España, búsquenlo en sus librerías, en la editorial, porque la editorial es Silex. Entonces busquen en la página de Silex cómo pueden conseguir también este libro. A lo mejor usted está en Europa y lo está viendo. Entonces ahí está. Yo soy Toño Vázquez. Recuerde activar la campanita, darle like, compartir con otros bitlémanos y recuerde que puede suscribirse a los videos exclusivos y anticipados. Algunos videos son anticipados de este contenido de Zen no Shikara. Que tengan una excelente tarde, noche, madrugada a la hora que usted haya visto este video. Bye. Se anima y genial, muchas gracias.